La Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Y estamos en este Challenge de Lectura Bíblica 2024, donde el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días, desde Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente queremos leer la Biblia juntos, y yo te invito a que seas parte de este desafío. Estamos ocupando la Reina Valera versión contemporánea, y el día de hoy vamos a leer Levíticos 7, 8, 9 y 10. ¿Estás listo? Ve por tu pluma, ve por tu Biblia, y comencemos a leer juntos la palabra de Dios. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Se trata de una ofrenda muy santa. La víctima por la culpa se degollará en donde se degolla el holocausto, y su sangre se rociará sobre el altar y a su alrededor. De la víctima se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que está sobre los ijares, y junto con los 2 riñones se quitará la grasa que recubre el hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como una ofrenda encendida en honor del Señor. Se trata de una expiación de la culpa. Podrán comer de ella todos los varones de la familia sacerdotal, pero la deben comer en un lugar santo. Se trata de una ofrenda muy santa. Una misma ley vale para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio por la culpa. El animal ofrecido será para el sacerdote que haga la expiación. La piel del animal ofrecido en holocausto será para el sacerdote que presente el holocausto. Toda ofrenda que se cueza al horno y todo lo que se prepare en sartén o en cazuela será para el sacerdote que presente la ofrenda. Toda ofrenda seca o amasada con aceite será para todos los hijos de Aarón sin excepción. Esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrece al Señor. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con el sacrificio de acción de gracias se presentará la ofrenda de paz acompañada de tortas de pan con levadura, y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Señor, la cual será para el sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz se ofrece como acción de gracias, se comerá el mismo día en que sea ofrecida, no se dejará de ella nada para el día siguiente. Si el sacrificio de su ofrenda cumple un voto o es voluntario, se comerá el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que quede de éste se comerá al día siguiente. Si del sacrificio queda carne hasta el tercer día, ésta será quemada en el fuego. Si alguien come al tercer día carne del sacrificio de paz, ese sacrificio no le será aceptado al que lo ofreció, ni le será contado. Será un acto abominable, y el que lo coma cargará con su pecado. La carne que tenga contacto con alguna cosa impura no deberá comerse, sino quemarse en el fuego. Todos los que estén puros podrán comer esa carne. Pero quien estando impuro coma de la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. Quien toque alguna cosa impura, como la inmundicia humana o algún animal impuro, o cualquier otra abominación impura, y luego coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que no deben comer ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa del animal muerto y la grasa del animal que haya sido despedazado por las fieras podrá usarse para cualquier otra cosa, menos para comer. Cualquiera que coma grasa de los animales que se ofrecen al Señor como ofrenda encendida será eliminado de su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer ninguna sangre de aves ni de bestias. Cualquiera que coma esa sangre será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor lo deberá presentar ante el Señor. Con sus propias manos presentarán las ofrendas que deben quemar ante el Señor. Presentará la grasa con el pecho, para que el pecho sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor, y el sacerdote quemará la grasa en el altar, aunque el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote le darán la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz, para que la eleve como una ofrenda. El sacerdote que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa recibirá la espaldilla derecha como su porción. De los sacrificios de paz que ofrecen los hijos de Israel, yo he tomado el pecho que se mece y la espaldilla que se eleva en ofrenda, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel, desde el día que yo, el Señor, los consagré para que fueran mis sacerdotes. De las ofrendas encendidas que se me ofrecen, asigné esta porción para Aarón y sus hijos. Desde el día que yo, el Señor, los ungí de entre los hijos de Israel, ordené que se les diera esta porción como estatuto perpetuo para todos sus descendientes.
Esta es la ley para los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por la culpa, las consagraciones y los sacrificios de paz. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, el día que en el desierto de Sinaí les ordenó a los hijos de Israel que le presentaran sus ofrendas. Levítico capítulo 8. El Señor habló con Moisés y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo lo que el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí le dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón la túnica, le ciñó el cinto, lo cubrió con el manto, le puso el efod y le ajustó el cinto del efod. Luego le puso encima el pectoral, y dentro de éste puso el urim y el tumim. Después le puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra por el frente. Colocó la placa de oro, la diadema santa, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó entonces el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y lo santificó. 7 veces roció el aceite sobre el altar y ungió el altar y todos sus utensilios, lo mismo que la fuente y su base, para santificarlos. Luego derramó algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés mandó a traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de ese becerro. Y Moisés lo degolló. Luego tomó la sangre y con su dedo la untó sobre los cuernos del altar y alrededor del altar, y así lo purificó. El resto de la sangre la echó al pie del altar, y santificó el altar para realizar allí la reconciliación. Después Moisés tomó toda la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y todo esto lo quemó sobre el altar. El becerro y su piel, y su carne y su estiércol, Moisés los quemó fuera del campamento, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés mandó a traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar y alrededor de éste, y cortó el carnero en trozos, después de lo cual quemó la cabeza, los trozos y la grasa, luego enjuagó los intestinos y las piernas, y quemó todo el carnero sobre el altar como un holocausto de olor grato para el Señor, como una ofrenda encendida, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés mandó a traer el otro carnero, el de las consagraciones. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Tomó luego un poco de sangre y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, y untó un poco de sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos, y finalmente roció la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Después Moisés tomó la grasa y la cola, toda la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la espaldilla derecha. Del canastillo de los panes sin levadura, que está delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan con aceite y una hojaldra, y las puso junto con la grasa y la espaldilla derecha. Todo esto lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos, y mandó que se presentaran como ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre el holocausto como consagración en olor grato para el Señor, como ofrenda encendida. Entonces Moisés tomó el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Del carnero de las consagraciones, esa fue la porción asignada a Moisés, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó algo de aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos, y las vestiduras de ellos, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, lo mismo que sus hijos y a las vestiduras de ellos. Y les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, y cómanla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, tal y como yo lo ordené cuando les dije que Aarón y sus hijos los comieran. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán.
Durante 7 días no saldrán del tabernáculo de reunión hasta que se cumplan los 7 días de sus consagraciones, porque serán consagrados durante 7 días. El Señor ordenó que se hiciera expiación por ustedes tal y como hoy se ha hecho. Así que ustedes permanecerán día y noche durante 7 días a la entrada del tabernáculo de reunión y cumplirán con esta ordenanza delante del Señor, para que no mueran. Esto es lo que se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que por medio de Moisés el Señor ordenó que se hiciera. Si has venido siguiendo esta lectura, podrás darte cuenta que de alguna manera lo que está sucediendo ahora es todo lo que Dios le había ordenado en el monte Sinaí. Y entonces pareciera como que se vuelve a repetir. Yo pienso que lo que el escritor de este libro nos quiere mostrar es que siguió lo que Dios le había ordenado, que no se quedó con la información, sino que de alguna manera puso en práctica. Por eso en el versículo anterior dice, y Moisés hizo todo lo que el Señor había ordenado. Levítico capítulo 9. A los 8 días Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. A Aarón le dijo, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Habla luego con los hijos de Israel y diles que tomen un macho cabrío para la expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto, y que sacrifiquen delante del Señor un buey y un carnero como sacrificio de paz, y una ofrenda amasada como aceite, porque hoy el Señor se mostrará ante ustedes. Toda la congregación llevó al tabernáculo de reunión todo lo que Moisés ordenó que se llevara, y luego fueron y se presentaron delante del Señor. Entonces Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer, háganlo y el Señor les mostrará su gloria. A Aarón Moisés le dijo, acércate al altar y presenta tu holocausto y tu ofrenda de expiación, y haz la reconciliación con Dios por ti mismo y por el pueblo. Presenta además la ofrenda del pueblo para su reconciliación con Dios, tal y como lo ha ordenado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro para su expiación. Los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él mojó en ella su dedo y la untó sobre los cuernos del altar. Luego derramó la sangre restante al pie del altar y quemó sobre el altar la grasa con los riñones y la grasa del hígado de la expiación, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Aarón degolló también el holocausto, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció sobre el altar y alrededor de éste. Entonces le llevaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y Aarón quemó todo esto sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y como había hecho con el primero, lo degolló y lo ofreció por el pecado. Además, ofreció el holocausto, según el rito establecido. Ofreció la ofrenda, tomó un puñado de ella y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Aarón degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció sobre el altar y alrededor de éste. Tomó las grasas del buey y del carnero, junto con la cola, la grasa que recubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado. Y poniendo las grasas sobre el pecho del animal sacrificado, las quemó sobre el altar. Sin embargo, el pecho y la espaldilla derecha los meció Aarón delante del Señor como ofrenda mecida, tal y como el Señor lo había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos en dirección al pueblo, lo bendijo y descendió después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y luego salieron y bendijeron al pueblo, y el Señor mostró su gloria a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro. Cuando obedecemos a Dios, grandes cosas suceden. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, acérquense y sáquenlos del santuario.
llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y siguiendo las órdenes de Moisés, con túnicas y todo lo sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a sus hijos, Eleazar e Itamar, no se descubran la cabeza, ni se rasguen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación. Solo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el incendio que el Señor ha enviado. Pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. El Señor habló con Aarón y le dijo, cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Permíteme detenerme un poquito, porque esto me gustó, así que yo voy a subrayar desde el versículo 9, 10 y 11. ¿Ok? Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, los hijos que le habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar. Se trata de una ofrenda muy santa, así que deben comerla en un lugar santo. Esto deben hacerlo tú y tus hijos con las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Además, tú y tus hijos y tus hijas deben comer en un lugar limpio el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque son tuyos y de tus hijos. Por derecho les han sido dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Llevarán ante el Señor la espaldilla que se eleva y el pecho que se mece como ofrenda, junto con las ofrendas de las grasas que se queman. Por derecho perpetuo serán tuyos y de tus hijos, tal y como el Señor lo ha ordenado. Moisés preguntó entonces por el macho cabrío de la expiación, y como resultó que ya había sido quemado, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, y les dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa, y el Señor se las dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación, y para que sean reconciliados delante del Señor. Miren, la sangre no fue llevada dentro del santuario, y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo como yo lo ordené. Aarón le respondió a Moisés, mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor, y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación? Al oír esto Moisés se dio por satisfecho. Y con esto terminamos Levítico capítulo 10. Recuerda, estamos leyendo el libro de Levítico que habla sobre las instrucciones que el Señor le da a la tribu de Leví para que sepan cómo servir a Dios. Ellos deben ser un pueblo santo y apartado, y nosotros también tenemos que ser santos y apartados para el Señor. Recuerda, la Biblia es el único libro que cuando lo lees el autor está presente. Así que nos vemos el día de mañana para continuar nuestra lectura. Hasta mañana.